Buenos días, amigos televidentes de este su canal 8, Tu Nueva Imagen. Dios les bendiga en esta mañana grande y poderosamente. Les saluda su hermano en Cristo, Santiago Mota Batalla, de aquí de la ciudad de Comalcalco, Tabasco, esperando que se encuentren bien. Mis amados amigos televidentes, ya hoy es viernes 20 de junio del año 2025 y les recuerdo, mis amados amigos y televidentes, que nos permiten entrar a sus hogares a través de esta su canal 8, que cada día que pasa la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Es un evento que puede surgir en cualquier momento. Nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros queremos estar preparados para ese gran acontecimiento en donde Dios vendrá por su pueblo que lo está esperando. Bienvenidos a su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Porque déjeme decirle, mi amado amigo televidente, que solo Jesucristo nos ofrece la vida eterna. Es como dice el apóstol San Pablo, que Jesucristo, nuestro Señor, nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de Jesucristo que resucitó de los muertos, para darnos esa esperanza. Dice la palabra del Señor, recibir en los postreros días esa herencia en los cielos reservada para nosotros, que es una herencia incontaminada, inmarcesible, eterna en los cielos, y como fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas, que será en los días postreros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que ya están con nosotros en esta hermosa mañana del día viernes 20 de junio. Hoy les traigo un tema muy importante, un tema que debemos de conocerlos, y ese tema le he puesto por título: la serpiente de bronce levantada allá en el desierto. La serpiente de bronce levantada es un tema muy interesante, mi amado hermano, que trae una gran aplicación, un gran simbolismo para nuestras vidas. Y esa serpiente, mi amado hermano, Moisés la levantó por orden de Dios, porque Dios proveyó ese medio para que la gente de aquel tiempo, que era mordida por las serpientes ardientes, las serpientes refulgentes, serpientes muy venenosas, pudieran salvarse de ese castigo. Mi amado hermano, aprovecho esta mañana para mandarle un cordial saludo a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo en casita, a nuestros hermanos en Cristo que también ya ellos han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y que cada mañana nos acompañan en esta hora de la mañana. Mandamos también un cordial saludo para todos nuestros hermanos en Cristo, los pastores, nuestros consiervos, aún aquellos que están pasando por situaciones difíciles, situaciones económicas difíciles, situaciones de enfermedad. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y elevamos una oración por ellos. Aprovecho para mandar un cordial saludo a nuestro hermano Agustín Guerrero Rosas, nuestro patrocinador de Pan de Vida, que también el siervo le sirve al Señor. Y mi amado hermano, le invitamos para que consuman el pan que mi hermano vende en sus panaderías, Pan de Vida, ubicadas ahí en la autopista Cunduacán, Comalcalco, kilómetro 22. Ahí tiene una panadería y otra la tiene aquí en la vía corta, en la calle Xochimilco, Comalcalco, Chichicapa. Ahí va a encontrar usted también una panadería, Pan de Vida. Mi hermano amado, qué bueno que ya está con nosotros, y ahorita en unos momentos más vamos a entrar al terreno de la palabra del Señor y vamos a conocer este tema muy interesante, hermano, que quizás usted ya lo ha leído en otras ocasiones, pero hoy lo vamos a reflexionar a través de la palabra, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la serpiente de bronce que levantó Moisés allá en el desierto. Vamos hermano amado, a unos cortes comerciales y volvemos con ustedes en unos momentos. Dios te bendiga. Hoy, mis amados hermanos, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en el libro de Números. El libro de Números, capítulo 21, vamos a leer el verso 8 y el verso número 9.
Dice la autoritativa palabra de Dios de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce refulgente y ponla sobre un asta, y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios, mi amado amigo que me escucha. Antes de iniciar, hermano, con este tema muy importante de razón de todos aquellos amigos y hermanos que están en casita o a través de sus aparatos móviles, Señor, nos están viendo, nos están escuchando, Señor. Bendícelos con tu palabra, Señor. Que tu palabra lo llene, que tu palabra, Señor, haga el trabajo cual agua, Señor, que cae sobre aquella hierba y germina y crece y produce, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pido también, Padre Celestial, Dios mío, por todos nuestros amigos, nuestros hermanos, tus siervos, Señor, que están padeciendo una enfermedad, Señor, incurable al parecer, Señor, aquellos que están batallando, Señor, con algún trabajo, Señor, por aquellos, Señor, que están, hermano, Señor, luchando, Padre mío, en esta vida, Padre mío, te pido que tú le abras la puerta, que tú le des salud, que tú los levantes, Padre, y que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, mis amados hermanos, mi deseo, hermano amado, es seguir predicando a Jesucristo. Con aquella, hermano, palabra que está escrita en el libro de San Marcos, capítulo 15, verso 16, cuando el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predícale el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta le llaman, hermano, los estudiosos le llaman la gran comisión, hermano. ¿Por qué es la gran comisión? Porque el Señor habla de todo el mundo, hermano. Es algo grande, hermano. Y luego dice a toda criatura, hermano, sin excepción, hermano. Dios quiere que nadie se pierda, hermano. Y cuando habla de toda criatura, hermano, habla de gente preparada, no preparada, ricos, pobres, de este continente o de otro continente, hermano. Es una gran comisión, porque dice la palabra del Señor que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin, hermano. Amén. Y ese es el propósito que nos tiene aquí, por el cual nosotros hoy nos encontramos en esta mañana, hermano. Presentar a Jesucristo a través del evangelio, hermano. A través de una forma clara, sencilla, como el ABC, como el abecedario para un niño. Y que la palabra del Señor, mi amado hermano, salga bendecida para usted, hermano. Amén. Algunos estarán, hermanos, todavía sumidos en tinieblas, porque no entienden, muchas personas todavía no entienden, amigos que no entienden, mujeres que no entienden la gratitud de la salvación y el fácil método o el fácil recurso que Dios dejó, hermano, para que nosotros podamos obtener la salvación, hermano, y podamos ser llevados a la luz por el descubrimiento del camino de la paz, mi amado hermano, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y eso es lo que nos tiene aquí en esta mañana, mi amado hermano. Como decía el apóstol San Pablo allí en Primera de Corintios, San Pablo, cuando llegó a la iglesia de Corinto, le dijo: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo, hermano, no se había propuesto hablar más que solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz, porque, mi amado hermano, esto es lo importante de lo importante, hermano. Amén. Esto es lo principal de lo principal, mi amado, que nosotros conozcamos a Jesucristo. Ciertamente hoy en día, mi hermano, vemos a través de la televisión, a través de las noticias, de los TikTok, de las redes sociales, cómo el mundo se sumerge en las guerras, hermano. Cómo está la guerra acabando con la humanidad. Países involucrados, hermano, amén. Escuchamos todo el tiempo cómo Israel, cómo Irak, hermano.
Pero hermano, Pablo decía, hoy no quiero hablarles de eso. Hoy quiero hablarles de Jesucristo y este crucificado. Olvidaba todo excepto a Jesucristo, hermano. Y es lo que queremos hacer esta mañana, mi amado hermano. Olvidarnos de muchas cosas, hermano. Y hoy nuestra mente esté enfocada, hermano, a esta palabra que es la palabra de Dios. Quiero que sepa, mi amado hermano, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, y entrando en la palabra del Señor, hermano, vemos en el libro de San Juan, hermano, cómo el evangelista San Juan, hermano, él, hermano, hace una lista de muchos tipos, de muchas semejanzas, hermano, amén. Y una de ellas, hermano, dice la palabra del Señor que en el libro de Génesis que Dios dijo, sea la luz, dice la palabra del Señor. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz el Señor le llamó días, y a las tinieblas el Señor llamó noche. Gloria sea el nombre del Señor. Y Juan, hermano, nos da muchos tipos de palabras, hermano, como la luz, ¿verdad? Y Juan, hermano, nos pone que Jesucristo es esa luz, hermano, amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de San Juan, dice, y la luz, dice, gloria sea el nombre del Señor, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice la palabra de Dios que la luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, ¿sí? Ya vimos que la luz nos habla Génesis, que fue la luz, pero él, hermano, pone un tipo de la luz para representar a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y la luz que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, hermano, amén. Aleluya. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se refiere, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, hermano, amén. En el mundo estaba, y el mundo, dice la palabra del Señor, por él fue hecho. Gloria sea al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermano, amén. Y vemos, hermano amado, otra figura, hermano, que nos llama mucho la atención, hermano, y es cuando Abel, hermano, y Caín, su hermano, van y presentan una ofrenda ante Dios. Y Abel presentó lo mejor, dice, de sus ovejas, hermano, amén. Presentó un corderito, hermano, presentó una oveja en sacrificio, y Dios miró con agrado, dice, la ofrenda de Abel, hermano, amén. Aleluya. Mi amado hermano, y Juan, hermano, nos le da un tipo que ese cordero también representa a Jesucristo, hermano, amén. Y dice la palabra de Dios ahí que cuando Juan, hermano, fijándose en Jesús que pasaba, dice San Juan capítulo 1, verso número 35, dice que al día siguiente otra vez estaba allí Juan y dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Es otro hermano amado, otro tipo, hermano, amén. Ya vimos que la luz es un tipo de Jesús, hermano. Estamos viendo, hermano, que el Cordero de Génesis también es un tipo de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Juan, hermano, le daba una aplicación, hermano, hacia la persona de Jesucristo, en todo, hermano, lo que está escrito en el libro de Génesis, hermano, amén.
Y dice la palabra del Señor ahí mismo en Génesis capítulo 28, verso 10, dice que Jacob, hermano, un día, él cansado, se recostó sobre unas piedras, las piedras las agarró como cabecera, y él empezó a soñar, hermano, y que veía una escalera que desde el cielo llegaba hasta la tierra, y ahí subían los ángeles y descendían los ángeles. Y dijo, esto no es otra cosa que puerta de Dios, puerta del cielo, decía, hermano, amén. Mi amado hermano, esa escalera, hermano, es un camino recto, hermano. Esa escalera, hermano, representa que Dios nos quiere brindar a la humanidad un camino, hermano, limpio, estrecho, de santidad, de obediencia, para llegar a Dios, hermano, amén. Y esa escalera, hermano, y esos ángeles que subían y que bajaban, hermano, del cielo, Juan nos lo vuelve a mencionar, hermano, en su capítulo 1 y en su verso número 51, cuando él, hermano, dice la palabra de Dios que se encontró a Natanael, hermano, amén. Y dice que, el verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a Natanael cuando lo vio y cuando le dijo, este es Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño en sus labios. Dios nos conoce, hermano. Dios te conoce a ti, querido amigo televidente. Aunque nos querramos esconder de Dios, hermano, aunque creamos que Dios no nos está viendo, Dios nos conoce, así como conocía a Natanael cuando estaba allá debajo de la higuera, hermano. Y él se sorprendió cuando Jesús le empezó a decir su vida. Cuando Jesús le empezó a descubrir sus secretos, hermano, él entonces creyó. No esperes, mi amado hermano, a que tú creas, porque Dios te empieza a descubrir, hermano, tu vida, hermano. Ven a Jesús, hermano, sin necesidad de ello. Y le dijo Jesús a Natanael, le dijo, de cierto os digo, he aquí, en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque te dije esas cosas, creíste, le dijo el Señor a Natanael. Pues mira, de ahora en adelante, dice, de cierto te digo que de ahora en adelante veréis el cielo abierto, le dijo, le dio una promesa, hermano. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oh, qué glorioso es esta palabra, hermano. Qué revelación, hermano. Y es eso, hermano, que Jacob veía también a los ángeles que subían y bajaban, hermano. Y eso representa, hermano, que Dios, hermano, nos está brindando, nos está poniendo por delante un camino que es a través del Evangelio y que es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hermano. Amén. Mi amado hermano, Juan usaba estos tipos, hermano. Amén. Usaba esto. Y continuando, hermano, con nuestro tema, ahí mismo, en el libro de San Juan, en su capítulo 3 y en su versículo 14, dice la palabra del Señor, y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, dice la otra versión, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte, mi amado hermano, que esa serpiente que levantó Moisés en el desierto, esa serpiente ardiente,
esa serpiente refulgente, dice la otra versión, hermano. Es un símbolo, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y es hasta este lugar, mi amado televidente, en donde yo te quiero llevar, en donde yo te quiero traer. Porque hoy vamos a hablar de ese acto de Moisés en esta mañana, hermano. Y queremos comprobar que esa promesa es verdadera, hermano. Esa promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, hermano. La gente de aquellos tiempos, hermano, que era mordido por la serpiente, por la víbora venenosa, ardiente, hermano amado, si ella la sacaban en camilla o si se estaba muriendo y al momento nada más de ver esa serpiente refulgente, la persona vivía, la persona sanaba, mi hermano. Pudiera ser, mi amado televidente, ustedes que me miran a través de la televisión, que ya ustedes en tiempo pasado han mirado esta serpiente o han mirado a Jesucristo y, hermano amado, han perdido la fe, han perdido la esperanza. Pero hoy en esta mañana también te hablo a ti, querido hermano, que tú en esta mañana también puedes renovar, hermano, la mirada otra vez hacia Jesús. Podemos empezar, mi amado hermano, como dice Eclesiastés, que lo importante no es el principio del negocio, sino lo importante es cómo termina nuestro negocio. Puede ser que tu negocio empiece pequeño, pero hoy en día tu negocio ya está grande, hermano. O al revés, viceversa, puede ser que tú empezaste con un negocio muy grande y hoy en día tu negocio se ha ido a la quiebra. ¿Por qué, hermano? Porque hay que renovar, hermano, hay que venir y hay que volver a ver a Jesucristo y este crucificado. Otros quizás, amigo televidente que me escuchas en esta mañana, otros quizás nunca han vuelto sus ojos en esa dirección, en la dirección del Calvario, en la dirección del Gólgota, en la dirección de Jesús, en la dirección donde derramó su sangre. Quizás nunca han tenido el tiempo o la capacidad o el temor de volver sus ojos hacia la salvación que nos ofrece Jesucristo a través de su palabra y de su evangelio. Hoy pueden ustedes, amigos televidentes, mirar fijamente al Salvador levantado y pudieran ser salvados de ese veneno abrasador de la serpiente que es el pecado, ese veneno mortal del pecado que acecha a nuestra naturaleza humana, el pecado que engendra muerte en nuestras almas, el pecado que nos endurece el corazón, hermano, envenena el alma, el pecado que destruye los hogares, el pecado que está destruyendo nuestras almas y nuestras vidas, como dice ahí Romanos en su capítulo número 6, en su verso 23, dice que porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, dice que más el don, más la dádiva es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, hermano, cuando venimos a Él, hermano, y lo miramos y confesamos, como esos hombres de Israel que miraban a Jesús cuando eran mordidos y ellos eran sanados, así nosotros, hermanos, no importa el pecado en el cual nosotros estemos hundidos, no importa la situación que tú estés pasando, yo te invito a que vengas a Jesús y que el Espíritu Santo de Dios haga en esta palabra viva y eficaz, cortante, hermano, pueda entrar a tu vida, hermano, y podamos nosotros venir a Jesucristo. Como punto número 1, mi hermano amado, quiero hablarte de la persona que está en peligro mortal. Era, hermano, para la cual esta persona estaba en un peligro mortal, hermano, porque había sido mordido por esta serpiente. Y para él, lo cual, hermano, Dios proveyó la serpiente de bronce con esta finalidad. Fue hecha la serpiente de bronce para que cuando alguno fuera mordido y mirara a ella, la serpiente de bronce, vivía. Notemos, mi hermano, que la serpiente
¿Por qué llegaron las serpientes, hermano? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Números, hermano amado, en su capítulo, gloria al Señor, 4, 21, Números capítulo 21, verso 4, dice la palabra del Señor que los hijos de Israel después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, hermano, amén. Vimos, hermano, que ellos venían y estaban cruzando ese desierto espantoso, ese desierto ardiente, hermano. Quizás tú estés pasando ese desierto espantoso, ese desierto ardiente, ese desierto de soledad en tu vida, hermano, y no encuentres la salida, hermano. Y Dios les mandó, hermano, que el pueblo rodeara las montañas de Edom, hermano, amén. Porque Edom, hermano, la gente de Edom, déjeme de hacerle un poquito de historia bíblica, hermano. Edom, hermano, eran hermanos de los israelitas por parte de Esaú, hermano, amén. Acuérdense que Esaú nació un bebé pelirrojo, hermano, amén. Dice la palabra del Señor que él era velludo, hermano, y nació. Y cuando creció, hermano, él vendió su primogenitura a Jacob, se la compró a Jacob. Esaú le compró la primogenitura, Jacob le compró la primogenitura a Esaú, hermano, y Esaú se la vendió por un plato de lentejas, por un guiso rojo, hermano, amén. Y, hermano, eso es lo que significa Edom, hermano. Y Edom significa rojo. A Esaú le pusieron, hermano, Edom, hermano, que significa rojo. Y este era un pueblo, hermano, que allí estaba, y el Señor no quiso, hermano, que hiciera guerra Israel contra Edom, porque eran sus hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos estar peleando con nuestros hermanos. No podemos estar, hermano, disgustándonos, enojándonos por cualquier cosa con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y de ahí, hermano, es ese pueblo de Edom, hermano, Jordania, en el día de hoy, hermano, en donde cuentan los arqueólogos, hermano, que hay mucho cobre, hermano, y sus tierras son de color rojizo, hermano, amén. Y todo esto viene desde el Génesis, hermano. Pero ahí, hermano, ellos rodearon, hermano, ese lugar de Edom, lo rodearon. Y el camino, hermano, en el camino pasó algo que pasa en el camino de la vida del hombre, de la mujer, hermano, amén. Dice que el pueblo de Dios había despreciado el camino de Dios, hermano, amén. Dice que, hermano, también despreciaron el pan de Dios y se desanimó el pueblo por el camino. Dice la palabra de Dios, y se desanimó el pueblo por el camino. Qué terrible es, hermano, cuando el hombre y la mujer entran en ese desánimo. Cuando el joven, cuando la señorita entra en eso que se llama desánimo, en ese desaliento, en esa, hermano, cuando te desmoralizas, cuando te descorazonas, cuando, hermano amado, te desalientas y dices, ¿para qué seguir? ¿Para qué luchar? Dios nos prometió darnos tierra que fluye leche y miel. Y mi amado hermano, ese camino que a veces, como dijo el escritor, hermano, es un camino solitario y prolongado. Pero aún así, mi amado hermano, aunque tú ese camino lo veas solitario y que sea prolongado, y que hay escaseces de agua, hermano, y que hay tantas cosas, hermano, es el camino de Dios, hermano, amén. Aunque sea solitario, aunque sea prolongado, aunque no haya vegetación y tu camino se torne difícil, mi amado hermano, no puedes despreciarlo, porque es el camino de Dios. Ciertamente es angosto el camino de Dios. Por tanto, hermano, no porque sea angosto es o tiene que ser aborrecible de parte tuya hacia Dios, hermano. Procurad entrar por el camino angosto, porque estrecha es la puerta, angosto el camino, dice la Biblia, que conduce a la vida eterna.
Y aunque era estrecho, aunque era solitario y aunque ese camino era prolongado, no debemos de aborrecerlo, hermano, amén. Porque Dios nos puso ese camino, hermano. Dios en su soberanía y en su amor, hermano, nos ha puesto, hermano, en ese camino. Y Dios, hermano, no sé si tú andas en el camino ancho de la vida, hermano. No sé si tú, hermano, le sigues dando rienda suelta a tus concupiscencias y a tus deseos y escoges tu propio camino, hermano, amén. Porque hay gente que escoge su propio camino. Cuando la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin son caminos de muerte. Gloria sea el nombre de Jesús, mi amado hermano. Glorificamos el nombre de Jesucristo por su palabra tan bella, hermano. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, y este camino, Dios nunca los había dejado, hermano. Amén. Dios nunca, hermano, los había desamparado. Dice en la palabra del Señor, hermano, que cuando ellos iban en el camino que Dios les había trazado, dice que su columna de fuego y su nube iba delante de ellos. Dice Éxodo capítulo 13, verso 21. Y Jehová iba, dice, delante de ellos de día en una columna de nube. Dice, y hermano, y de noche, gloria sea el nombre del Señor, Dios los guiaba en una columna de fuego. Moisés y Aarón conducían al pueblo, varones de Dios, como un rebaño, hermano. Debieron seguirle alegremente porque una columna de nube de día les cubría y les daba sombra, hermano, fresca. Y ellos, aunque iban en el desierto, iban cubiertos por el Señor. Y aunque fueran de noche, hermano, la columna de fuego los seguía, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que nunca se apartó la nube ni la columna de fuego. Nunca se apartó. Porque Dios nunca se aparta del hombre y de la mujer que viene a sus pies, que lo reconoce como su Señor, que lo reconoce como su Salvador, hermano. Amén. Porque una cosa es ser que seamos creados o criaturas de Dios, y otra cosa es que seamos hijos de Dios, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchos no reciben a Jesús todavía y viven en tinieblas y desprecian, hermano, las promesas, desprecian, hermano, todas aquellas bendiciones de Dios, hermano, que tiene para sus hijos. Mas a todos, dice la palabra del Señor, los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da la potestad y el poder de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermano. Amén. Yo doy gracias a Dios, mi amado hermano, porque cuando yo vagaba por el mundo en tinieblas, sin Dios y sin esperanza, hermano, Jesucristo en su misericordia y en su gracia me rescató, me levantó. Él levantó mi vida del muladar, hermano. Amén. Él levantó mi vida del polvo. Como Dios quiere, hermano, que me escuchas, amigo televidente, amigo que me estás escuchando a través de tu móvil, de tu celular, como Dios quiere levantarte a ti, hermano. Cuando tú crees que está todo perdido, cuando nadie da un peso por ti, hermano, Dios está extendido con sus brazos de amor eterno, esperando a que tú vengas a Él. Ven a Jesús, mira a Jesús. No menosprecies el camino de Dios como este pueblo de Israel, hermano, que se desanimó y por ese desánimo que vino a su vida, hermano, trajo esa consecuencia tan terrible de las serpientes. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que ellos altercaron con él, con el camino de Dios, hermano. Ellos altercaron con el camino de Dios. Ellos, hermano, murmuraron, dice la palabra del Señor. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma, fíjense bien lo que dijeron, hermano, amén. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué terrible es, hermano, cuando nosotros despreciamos el pan de Dios, el camino de Dios, hermano. Cuando nos empezamos a quejar de todo, hermano, amén. Cuando nosotros nos volvemos tercos y obstinados, hermano. Y este pueblo de Israel quería que todo fuera a su manera, hermano, amén. No a la manera de Dios, a la manera que ellos querían, hermano, amén. Y hermano, permanentemente, hermano, permanece esta necedad en el hombre. No se contentan, no nos contentamos con esperar al Señor y, hermano, guardar su camino, guardar su palabra, hermano, amén. El hombre no tiene contentamiento. El hombre del ayer, hermano, prefiere, hermano, el hombre de hoy como el hombre de ayer, hermano, prefieren un camino propio. Hoy la gente, hermano, que me estás escuchando, tal vez tú amigo de aquella generación, te mando también un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la generación, hermano de allá de los 80, de Aguadulce, Veracruz, hermano. Me da gusto que tú me estés acompañando, hermana, amiga de la generación. Les mando un saludo a la generación también. Se alegra mi corazón de recordar a ellos también, hermano. Y como les decía, mi amado hermano, el hombre como de ayer como el de hoy, hermano, escogen un camino propio, escogen una voluntad propia y no la voluntad del Señor. El pueblo del Señor, hermano, también pasó con esto, con el pueblo de Israel, altercó también, hermano, y decía, este pan tan liviano, le llamaban al pan que Dios les daba, al maná que Dios les daba, hermano, amén. Ese maná, déjeme decirle que si ese maná existiera hasta el día de hoy, mi amado hermano, y lo estudiaran los nutriólogos, hermano, amén, verían que tenía todas las propiedades, hermano, para que crecieran fuertes, hermano, amén. Si ese maná existiera, hermano, fuera carísimo porque tiene todas las propiedades. Ese maná, hermano, déjeme decirle que no venía de la panadería Pan de Vida, hermano, amén. Ese maná venía de los hornos de Dios, hermano, amén. Era un maná que los mantenía lejos de las enfermedades, los mantenía fuertes, los mantenían robustos, aunque, hermano, fuera de fácil digestión, hermano. Ellos, hermano, porque era de fácil digestión, hermano, lo consideraban para su alma un pan tan liviano, hermano, amén. Y muchas veces nosotros, hermano, nos fastidiamos y decimos, yo ya no quiero escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios lo consideran algo liviano, hermano. A veces consideramos la palabra de Dios insustancial, poco nutritivo, hermano. Tal vez así eran aquellas personas que decían, no, pues solo nos infla, hermano, pero no sabían ellos, hermano, que su sangre estaba fortalecida, que suministraba a Dios lo mejor de lo mejor, hermano. Dios les daba lo mejor de lo mejor, hermano. Y Dios hoy en día nos da a nosotros lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús, hermano? Levanta tus manos y glorifica el nombre de Jesús, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 78, 25. Dice, pan de nobles comió el hombre. Aleluya. Pan de nobles les envió comida hasta saciarlos, dice este salmo, hermano. Amén. Pan de ricos, hermano. Pan de nobles, hermano. Amén. Sabemos, hermano, que no solo de pan vivirá el hombre, hermano. Amén. Pero el hombre y la mujer de hoy en día, hermano, y yo era así también, hermano. Yo no me excuso, hermano. Amén. Yo también era así, hermano. Amén. Nos alimentábamos con pura carne, hermano. Queríamos pura carne, hermano. Amén. No queríamos nada con las verduras, hermano. Pero viéndolo espiritualmente, hermano, a veces nosotros nos conformamos con la razón carnal, hermano, de nuestra mente, y no la razón de Dios de las Escrituras, hermano. Amén. A veces nos conformamos, hermano, con la tradición, hermano.
A veces nos queremos, este pueblo añoraba, hermano, extrañaba, dice, los puerros, los ajos, las cebollas, los pepinos. Decía, en Egipto comíamos todo esto, hermano. Y hoy en día el hombre quiere comer también esto, hermano. Los puerros y los ajos de la superstición, hermano. Creemos más en las supersticiones, hermano, amén. Creemos más en la brujería, en la hechicería, hermano, en el gnosticismo, hermano, amén. En cosas, hermano, y decimos que si nosotros, hermano, estamos bien con las estrellas y con la naturaleza y que vamos a agarrar paz a nuestra alma, y que si nosotros nos rodeamos, hermano, con la brisa del mar y de las olas y estamos en comunión con uno mismo, dice el gnosticismo, hermano, que nosotros vamos a estar bien con Dios, hermano. Y esa es una gran mentira, hermano. Sin Cristo nada podremos hacer. Separados nada podemos hacer. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto habló el Señor acerca del Espíritu Santo que había de venir sobre todos los que creyeran en Él, hermano. Y es el Espíritu Santo, hermano, el que nos da vida, hermano, amén. No es la naturaleza, no es el sol, no es las estrellas. Y no es que usted se vaya hasta la pirámide, hermano, de Comalcalco y se suba hasta arriba y ahí, hermano, va a agarrar los poderes y todo aquello se va a canalizar y se van a ir las malas vibras. No, hermano, los demonios solamente los echa Jesucristo, hermano. Y lo oscuro de nuestra vida se va cuando venimos, hermano, a Jesucristo, hermano, amén. No podemos agarrar los ajos y los puerros de la superstición, hermano, ni los pepinos de la especulación. Cuando empezamos a especular la palabra de Dios y decimos, mira, es que aquí la palabra de Dios miente y es que aquí la palabra de Dios se contradice. Hermano, lo que nos contradecimos somos nosotros, porque no podemos tolerar, hermano, a rebajarnos a creer en la palabra de Dios. Muchas veces así pasa en la mente del ser humano. Dice, ¿cómo es posible que yo me voy a rebajar a creer en la palabra de Dios cuando tengo tantos libros? Y hermano, y a veces no queremos aceptar nosotros una verdad tan simple como es la palabra de Dios, tan adecuada a la capacidad hasta de un niño, hermano, amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermano? Muchas personas hoy en día, amigo televidente, demandan algo más hondo que lo divino, hermano. Y hermano, quieren algo más profundo que lo infinito de Dios, hermano, amén. Y anhelan, hermano, algo más liberal. Y es que, ¿cómo es que vamos a andar así nosotros si nosotros somos liberales, hermano? Cuando la gracia, hermano, está aquí y nos la da el Señor. Dice la palabra del Señor en Gálatas, permaneced en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no estemos otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud, hermano. Tenemos esa gracia, hermano, amén. Pero el hombre, la mujer, al igual que el pueblo de Israel, hermano, continúan altercando el camino de Dios y continúan menospreciando el pan de Dios. Este pan tan liviano, nuestra alma tiene fastidio. Y continúan hoy en día el hombre, la mujer, amigo que me escuchan, despreciando la palabra de Dios. No las desprecies, hermano, amén. Aleluya. Y es por eso, mi amado hermano, ese fue el motivo, esa fue la razón y esa fue la circunstancia, hermano, por la que Dios envió estas serpientes tan terribles entre ellos, serpientes ardientes, hermano. Serpientes, dice la otra versión, refulgentes, porque eran de bronce, hermano, amén. Esa serpiente pudo haber sido de madera, pudo haber sido de piedra, hermano, amén. Pero Dios le mandó a Moisés que esa serpiente la hiciera de bronce, hermano. ¿Por qué de bronce, hermano? Para que el bronce, hermano, ahí podías traer los pecados, hermano. Pero el bronce refleja, hermano, hay un brillo con el sol. Cuando el sol le daba, la serpiente brillaba, hermano. Y la gente miraba. Y la gente, hermano, era sanada en aquel tiempo, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús.
Hermano amado, muchas veces a nosotros, por causa del pecado y por causa del desprecio, hermano, las serpientes ardientes nos muerden. Las serpientes ardientes de la concupiscencia. Las serpientes ardientes de la soberbia que está todavía en tu vida. La serpiente del pecado, de la lujuria, del adulterio, hermano. Y de eso, de esas, hermano, alcoholismo del cual no puedes salir, hermano. Déjame decirte que estás mordido por esa serpiente y estás próxima a morir, hermano. Porque la paga del pecado es la muerte. Hermano, aunque tú parezcas que estás bien, estás mal, hermano. Porque estás en pecado. Porque la serpiente te ha mordido. Y hermano amado, es esa desobediencia, amigo televidente, la que nos conduce al pecado. Es esa desobediencia, es esa rebeldía, mi amado hermano, la que nos trae ese abatimiento en nuestra vida. El pecado es el que, hermano, ya no tenemos ganas de vivir. Queremos suicidarnos, queremos escapar por la puerta falsa. No lo hagas, hermano. Si tú estás pensando eso, no lo hagas. Tu problema se va a acrecentar 1000 veces más. Ven a Jesucristo. Yo te invito a que vengas a Jesús. Si nuestros pecados, dice la Biblia, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermano. Cuando Dios nos habla del blanco, nos habla de pureza, nos habla de perdón. Y dice la palabra del Señor que nuestros pecados, cuando venimos a Jesús, Dios los arroja a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero si continuamos en desobediencia, si continuamos en rebeldía contra Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, somos propensos, mi hermano amado y amigo que me escuchas, cuando continuamos en nuestra rebeldía, somos propensos a volvernos peores y peores. La Biblia dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, dice la palabra del Señor, engañando y siendo engañados, hermano, amén. A veces nosotros, mi hermano, somos engañados por las modas del mundo. A veces somos engañados por las corrientes del pensamiento humano, hermano, amén. Y esto nos incita y nos lleva y nos alimenta a que llevemos nosotros una vida de vicios, una vida de crímenes, hermano amado, una vida ajena a la vida de Dios por la ignorancia que en nosotros hay, dice la palabra, por la dureza de nuestro corazón. Y a veces nos encontramos como el pueblo de Israel, que él anhelaba los frutos de Egipto, de los pepinos, de los puerros, cuando Dios les había dado el maná. A nosotros a veces igual nos llama la atención los frutos del mundo, hermano, amén. Las modas, hermano, y no es que las modas sean malas, hermano, pero si no van de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Si ya tú vistes media desnuda, hermano, y así andas por la calle y piensas que es normal, pero para Dios no es normal, hermano. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los que aman el mundo, dice Santiago, se constituyen enemigos de Dios, hermano, amén. Nosotros, hermano, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dice que si nosotros, amigo televidente, abandonamos al Señor en espíritu y en doctrina, la tentación pondrá una emboscada en nuestro camino y el pecado morderá nuestros pies cual serpiente, hermano, amén. Si nosotros menospreciamos al Espíritu Santo, si nosotros no ponemos cuidado en lo que estamos, nuestra doctrina, en la que la serpiente, hermano, te va a morder en los pies. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cualquiera que era mordido en aquel tiempo y mirara a la serpiente de bronce era sanado. Las únicas personas, hermano,
creemos a veces que las únicas personas que reciben el beneficio de la salvación, hermano, eran aquellas hermano, que luchan contra la tentación o que están bien espiritualmente sanos. Pero vemos cuán diferente es la palabra de Dios, hermano, porque es precisamente eso, que la serpiente de bronce era para los que ya habían sido mordidos, hermano. Y si tú ya has sido mordido por la serpiente, si tú sigues en el pecado, hermano, amén, para ti es esta medicina de Dios. La medicina de Dios es para los que sufren dolencia, para los culpables. Hermano amado, el que está sano no necesita del médico, sino el enfermo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano amado. Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que Él vino, hermano, a traer las buenas nuevas a los afligidos. Ha enviado, dice, a predicar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a los que están en la cárcel, hermano. Él escogió lo más vil, lo más menospreciado, hermano. Él vino a buscar a gente que está siendo mordida por esa serpiente, que ya el veneno está, hermano, recorriendo su cuerpo, hermano. Él vino a buscarte a ti, que te sientes culpable, que estás sufriendo, a los parricidas, a los matricidas, a los perjuros, a los desobedientes, a los transgresores, a los impíos, a los pecadores, a todos ellos vino a buscar el Señor, hermano. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 5, verso 32 dice: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse, hermano. Hermano amado, Dios te está llamando en esta hermosa mañana del 20 de junio, hermano, amén. Dios está hablando a tu vida, hermano, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pecador, hermano, no puede salvarse por sus propias buenas obras, porque es incapaz el hombre de hacer buenas obras delante de Dios, o que Dios considere aceptables para salvarle, hermano, amén. Pablo escribió ahí en Romanos capítulo 8, verso 8, y los que viven según la naturaleza pecaminosa, dice, no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios por lo que hay dentro de usted, hermano. No hay nada bueno. En mi vida no había nada bueno, hermano, amén. No somos salvados por buenas obras, pero sí somos salvados por realizar buenas obras. No somos salvados por las buenas obras que nosotros hagamos, sino porque somos salvados, hermanos, realizamos esas buenas obras. Gloria sea al nombre del Señor. Y somos declarados justos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza y venimos en arrepentimiento y fe ante nuestro Señor Jesucristo y miramos a Jesús y venimos a Él, hermano, amén. Nosotros, mi amado hermano, no predicamos una salvación sentimental o de una culpa imaginada, hermano, amén. Sino nosotros predicamos un perdón real y verdadero, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque, mi amado hermano, aleluya, las serpientes no eran, hermano, la serpiente de bronce no era para los que nunca habían hecho nada malo, sino para aquellos, hermano, que habían sido mordidos, hermano, amén. Mi amado hermano, nosotros para eso predicamos el evangelio, hermano, para todas las almas que quieran venir a Él, hermano, y que son dignas de la ira eterna y del juicio de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ya para finalizar, mi amado hermano, te quiero contar una historia. El tiempo se me está acabando, pero te quiero contar una historia, hermano, amén. Una historia real, verídica, que sucedió hace muchísimos años. Dice que había un hombre, hermano amado, que se llamaba Wirring. Wirring, hermano, era un guarda de los reptiles de un zoológico, hermano, amén. Allá en Inglaterra, hermano, amén. Y hermano amado, cuenta la historia que se iba a despedir de un amigo.
Y dice que abandonó un momento sus labores y como su amigo se iba a ir para otro lado, era costumbre despedirse de los amigos tomándose unas copas, hermano. Y empezaron a brindar, hermano, y que te vaya bien. Y empezaron con la ginebra, hermano. Y empezaron, hermano, a pasarse de copas, hermano. Y entonces, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Le picó esa serpiente. Voy a sintetizar, hermano. Le picó esa serpiente, hermano. Volvió al zoológico, quiso jugar con la serpiente porque escuchaba que los egipcios las encantaban y fue mordido y murió. Mi amado hermano, no quiero que tú seas mordido por la serpiente. No juegues con el pecado. Ven a Jesucristo. Mi amado hermano, nos vemos la otra semana, hermano. El tiempo se me ha ido, hermano, pero me he gozado con ustedes en la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos en Cristo, televidentes y amigos que nos ven a través de sus celulares. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana en este su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Dios te bendiga, hermano.